A ver. Juan consume papas nativas X y chicha de jora Y. Su función de utilidad está definida bajo la siguiente función. Entonces dice, la utilidad depende del consumo de estos dos bienes. Utilidad X, Y, X a la 0.5, Y a la 0.5. Además, el ingreso es Y. Plantea el problema primal del consumidor, hay las demandas marshallianas y la función de utilidad indirecta. Entonces, el problema del consumidor es maximizar esa utilidad sujeto a ingreso igual al gastos. Gasto en X más gasto en Y. Puedo plantear el lagrangiano, pero yo recuerdo de que también de frente podíamos aplicar esta condición. Tasa marginal de sustitución es igual a la relación de precios. Yo sé que tasa marginal de sustitución puede ser también escrita como utilidad marginal de X entre utilidad marginal de Y. Entonces, calculo utilidad marginal de X, sería 0.5 de X a la menos 0.5, Y es 0.5, entre utilidad marginal del Y, que sería 0.5, X a la 0.5, Y a la menos 0.5, igual a precio de X entre precio de Y, se va 0.5, 0.5, y opero ahí, tendría Y entre X igual a precio de X entre precio de Y. Por despejar Y, tendría Y es igual a precio de X entre precio de Y por X. Esta es mi condición de maximización que voy a reemplazar acá en mi restricción presupuestaria. Entonces tengo ingreso igual a precio de X por X más precio de Y por Y, que es precio de X entre precio de Y por X. Se va acá, tendría ingreso dos veces precio de X por X. La única endógena que tengo ahí es X, así que despejo X. Sería X es igual a ingreso entre 2 precio de X. Y a esa la voy a llamar mi demanda ordinaria o marshalliana de X. Eso puedo reemplazarlo de vuelta acá y tendría lo siguiente. Y es igual a precio de X entre precio de Y por X, que es ingreso entre dos precios de X. Se va esto, tendría Y es igual a ingreso entre dos veces precio de Y. Y es de mi demanda ordinaria con mi demanda marshalliana de Y. Y me pide luego hallar la demanda, perdón, la función de utilidad indirecta. Yo sé que la función de utilidad indirecta es simplemente la función de utilidad, pero evaluada en el óptimo. Entonces yo tengo esto, y en lugar de X y Y voy a poner demanda de X, demanda de Y. Entonces tendría, y voy a llamarle a esto V, que es usualmente como se representa la utilidad indirecta. Entonces tengo acá X a la 0.5, Y a la 0.5. Entonces X es todo esto. Y Y es todo esto. Entonces sería V igual a ver, sería ingreso, ambos elevado a 0.5, sería 1, entre 2, precio de X a la 0.5, precio de Y a la 0.5. Así. O también así. Entre 2 por precio de X, precio de Y. Entonces, esta sería mi función de utilidad indirecta. Y yo sé o observo que está en función simplemente de exógenos, ¿no? En función de precios y de ingresos. Entonces, eso está bien. Si en esa función aparecería utilidad, por ejemplo, está mal. O si aparecería X por ahí o un Y por ahí, está mal. Solamente deben estar las exógenas, precios e ingresos. Hasta ahí voy bien. Luego, en la parte de me dice, plantea el problema dual del consumidor. Entonces, el problema dual del consumidor es simplemente la otra cara
del problema. Si por un lado maximizamos la utilidad, por otro lado minimizamos el gasto. Y el gasto es exactamente lo que gastamos en cada bien, precio de X por X y precio de Y por Y, sujeto a que inicialmente queremos alcanzar una utilidad fija, y esa utilidad fija depende de cuándo consumimos de X y de Y. Podemos plantear el lagrangiano y derivar respecto a X y respecto a Y, pero también de frente podemos irnos a esta condición, tasa marginal de sustitución, igual a la relación de precios. Lo mismo que el anterior, ¿no? Es igualito, tendría acá 0.5, X menos 0.5, Y 0.5, entre 0.5, X 0.5, Y menos 0.5. Se van 0.5, me quedaría simplemente Y entre X igual al precio de X entre el precio de Y. Y sería igual al precio de X entre el precio de Y por X. Y esto es exactamente lo que habíamos hallado acá antes. Pero ahora ya no lo voy a reemplazar en la restricción presupuestaria, sino lo voy a reemplazar en esa restricción donde la utilidad está fija. Entonces tendría utilidad fija es igual a X a la 0.5 por Y, que es todo esto, a la 0.5. Entonces tendría utilidad es igual a X 0.5, X 0.5, precio de X entre el precio de Y a la 0.5. Sería utilidad igual a X por todo esto. Y en esa expresión la única endógena es X. Así que despejo X sería utilidad por precio de Y entre el precio de X a la 0.5. Y esta voy a llamarla mi demanda hicksiana, mi demanda compensada de X. ¿Por qué? Porque solamente está en función de cosas exógenas. En este caso la utilidad como es fija, es exógena, y los precios son exógenos. Entonces ya tengo la demanda hicksiana de X. Ahora puedo hallar la demanda hicksiana de Y reemplazando acá. Ya, Y es igual al precio de X entre el precio de Y por X, que es todo esto. Sería Y es igual a la utilidad por precio X entre el precio de Y elevado a la 0.5. Y como está en función de utilidad y precios, voy a decir que la demanda hicksiana de Y. Entonces, de esa forma hallo mis demandas hicksianas y luego me dice halla la función de gasto mínimo. La función de gasto mínimo usualmente eh, se pone, su nomenclatura es E, que es simplemente la función de gasto, pero evaluada en las funciones hicksianas. Entonces yo sé que la función gasto es precio de X por X más precio de Y por Y, pero van a ser ahora hicksianas. Sería acá. Precio de X por demanda hicksiana de X. Sería todo esto. Más precio de Y por la demanda hicksiana de Y. Uy, perdón. Puedo operar ahí. Tendría todo esto. ¿Sí? Factorizo todo esto. Y precio de X más precio de Y. Lo interesante de la función de gasto mínimo es que que solamente depende de cosas exógenas, es decir, de precios y la utilidad que es fija, que es una utilidad que el consumidor quiere alcanzar. Preguntas, chicos. Digo, ¿por qué factorizas P de Y sobre P de X a la 0.5 cuando en Ah, el lado del precio Y está invertido? buena observación. Ujú. Entonces solamente podría factorizar uno, ¿cierto? No, solamente podría ser así. Sería precio de X
precio de Y 0.5, precio de X 0.5, más precio de Y, precio de X, gracias por la observación, precio de X 0.5, precio de Y 0.5, ahí podemos operar algo, sería precio de Y a la 0.5, no, precio de X a la 0.5 más precio de Y 0.5, precio de X 0.5. Ahí creo que sí, ¿no? Sería dos veces utilidad, precio de X, precio de Y. Ahora sí, esta sería. Y solamente depende de utilidad fija y de precios. Gracias. Vayamos a la C. En la C vamos a entrar a un tema que se llama la ecuación de Slatsky. La ecuación de Slatsky es una propuesta que nos ayuda a determinar cómo el efecto de un cambio de precios afecta a la cantidad demandada de un bien. Entonces, la pregunta es la siguiente. Si el precio de un bien aumenta, ¿cómo afecta eso a la cantidad demandada de ese bien? Que es lo mismo así, ¿no? Derivada de la demanda respecto al precio, eso sería el efecto del cambio en precio en una unidad. Cuando cambia el precio en una unidad, ¿cuánto cambia la demanda? Resulta que esto lo llamamos efecto total. El efecto total de un cambio en precios. Pero en economía sabemos que cuando los precios cambian, hay dos efectos distintos. Uno, que el bien se puede hacer más barato o más caro respecto al otro bien. Entonces, los precios relativos cambian, ¿no? Entonces, si el precio de X era 1 y el precio de Y también era 1, cosa lo mismo, ¿no? Pero si el precio de X aumenta a 2 y el precio de Y1 se queda en 1, ahora el precio de X es 2 veces lo que cuesta Y. Entonces, relativamente acá el precio de X entre el precio de Y era simplemente 1, acá el precio de X entre el precio de Y va a ser 2. Entonces, el precio relativo está cambiando. Por tanto, si yo puedo comparar los precios de dos bienes, puedo decir el más barato, ¿no? Por eso a eso se le va a llamar efecto sustitución. Dependiendo de cuál es barato, cuál es más barato, voy a sustituirlo por otro bien. Y por otro lado, sabemos que los ingresos en realidad es dinero, pero a las personas no les importa el dinero en sí, sino lo que pueden comprar con el dinero. Entonces el ingreso no es tan relevante en sí, sino lo que importa es el ingreso relativo, es decir, el ingreso en términos de precios. Entonces, a eso se le llama ingreso relativo. Entonces, si el precio de X, por ejemplo, aumenta, lo que va a hacer es que el ingreso relativo disminuye. Y a eso se le llama el efecto renta o el efecto ingreso. Es por tanto que este efecto total se va a poder descomponer en esos dos, efecto sustitución y efecto ingreso. Y Slatsky nos va a proponer una forma de descomponer esos dos efectos. La comprobación de la ecuación, lo más probable es que lo hayan visto, lo vean en clase. Lo que vamos a tratar ahora de hacer es simplemente aplicación, no comprobación. Entonces, lo que me dice es, este efecto total se puede descomponer primero en el efecto sustitución, que va a ser derivada de la función de demanda
ordinaria o marshalliana respecto, esto sería así, hicksiana, perdón, demanda hicksiana respecto a los precios menos la derivada de nuestra ecuación. A ver, sería derivada de la demanda marshalliana respecto al ingreso por la demanda marshalliana, así. Donde esa parte sería el efecto sustitución y esta parte el efecto ingreso o renta, que es lo mismo. Entonces, eso es lo que nos está planteando esta ecuación de Slatsky. Pregunta, chicos, hasta ahí. A ver, podemos derivar esto. A ver, ¿cómo derivaríamos? Me olvidé la comprobación, hace años que no la veo. A ver, chicos, preguntas hasta ahí. ¿Podrías repetir cómo llegas a esa fórmula, por favor? Sí, la comprobación no la hemos visto. A ver, déjame recordar la comprobación. Esto es como de memoria, ¿no? Pero la comprobación ya la olvidé. A ver, dame un minuto para recordar. Vamos a recurrir a mis notas del semestre pasado. O los dos semestres, creo que también están. Acá está la comprobación. Ya. En teoría, la maximización, vamos a poner acá, la maximización de utilidad sujeto al ingreso fijo y la minimización del gasto sujeto a una utilidad fija deben dar la misma solución, ¿no? De acá me va a dar utilidad, las demandas ordinarias, de acá las demandas hicksianas. Pero en teoría esos dos en valor deberían ser igual. Por tanto, acá estoy poniendo eso, ¿no? Ambos son iguales. Vamos a copiar esto para que... Viéndolo visualmente sería así. Si yo tengo que decidir entre dos bienes X y Y, tengo fija mi presupuesto
y quiero maximizar mi utilidad, ¿no? Entonces, mientras más lejos del origen estoy, mejor mi utilidad. Mientras más cerca del origen, peor. Entonces, lo que hace un consumidor es simplemente buscar el máximo punto de tangencia, ¿no? Sí. Y este sería el punto óptimo. X asterisco, Y asterisco. Pero eso también puede ser visto desde el otro ángulo, que en lugar de fijar la restricción presupuestaria, yo fije la utilidad. Entonces, pongo la utilidad fija, que va a ser la misma utilidad en realidad, utilidad 0. Y lo que voy a decir es, queriendo hallar esa utilidad, ¿cómo debería ser mi gasto? Entonces yo agarro y digo, mientras mi restricción presupuestaria está más lejos del origen, estoy gastando más. Mientras más cerca del origen, estoy gastando menos. Entonces lo que va a buscar el consumidor es que eso vaya lo más cerca al origen. Y acá sería Y asterisco y X asterisco. Entonces, en última instancia, este X con este X y este Y con este Y van a ser estos Y y estos X van a ser los mismos. Solamente que, que estamos viendo el problema desde dos ángulos. Por tanto, lo que he puesto acá, la demanda ordinaria, HD, debe ser igual a la demanda higksiana. Entonces, si yo quiero saber cuál es el efecto de un aumento en precios, voy a derivar. Entonces, si derivo, voy a derivar tanto acá, derivada de la demanda marshalliana respecto al precio, y acá derivada de la demanda higksiana respecto al precio. Luego, me doy cuenta de que teóricamente me están diciendo que la demanda higksiana, en teoría han visto que la demanda higksiana solamente depende de los precios, ¿no? Ya no depende de otras cosas. Mientras que la demanda ordinaria me está diciendo que solamente depende de precios e ingresos. Entonces, cuando derivo acá, por la regla bueno, por las derivadas parciales, tengo que tener dos derivadas. Primero, cuando cambia la demanda por el hecho, solamente el cambio en precios relativos, y cuánto cambia la demanda, solamente pensando en los ingresos. ¿Y por qué acá hay una regla de la cadena? Por lo siguiente, el ingreso es igual a precio de X por X más precio de Y por Y. Eso, aunque no es estricto, pero está diciendo que el ingreso depende del precio de X. Entonces, si yo derivo X respecto a precio de X, debo derivar primero respecto al ingreso y luego después del ingreso respecto al precio. Por eso hay una regla de la cadena. Exactamente porque estamos asumiendo que el ingreso va a depender del precio de X. No tiene mucho sentido lógico, pero matemática sí, ¿no? Si vemos la ecuación. Y bueno, al otro lado, como solamente es el precio y no hay ingresos, se queda solamente derivada de la demanda higksiana respecto al precio. Entonces ahí despejo, llevo esto acá, llevo esto acá. Pero, bueno, no es así. Esto queda acá. Esto pasa al otro lado. Me queda esta parte de acá. Vamos a bajar eso acá. Me queda eso. Y ahora la pregunta es, ok, pero eso todavía no es Slatsky, ¿no? Esto sí es Slatsky, esto también es Slatsky, pero esto todavía no. Entonces, de vuelta agarro mi ecuación del ingreso, que era precio de X por X, más precio de Y por Y. Si derivo el ingreso respecto al precio de X, me queda simplemente X. Por eso es que esto lo reemplazo por X. Y ahí recién me queda la ecuación de Slatsky. Este M es en realidad D.
Pues de ahí sale esa demanda, esa ecuación de Slatsky. Para temas del curso no es necesario que se aprenda la derivación, pero sí deben aprender cómo se aplica, ¿no? Que es esta fórmula. Entonces veamos qué nos dice la fórmula. Veamos qué nos piden. Ya solamente nos pide que y a la parte de a partir de esa ecuación, identifique algebraicamente el efecto precio y el efecto ingreso a la demanda del bien X. El efecto precio es básicamente el efecto total, ¿no? Ya. Entonces voy a agarrar esto. Esta es la pregunta número D. Entonces, eso sería el efecto sustitución, ¿no? Eso sería el efecto renta o ingreso. Y ese es el efecto total o efecto precio. Entonces me voy al efecto sustitución. Quiero saber cuánto es esto. Entonces agarro mi demanda egipciana. Regreso acá. Demanda egipciana de X. Y voy a derivar respecto al precio de X. Sería menos 0.5 utilidad, precio de Y a la 0.5, precio de X a la menos 1.5. Entonces, eso sería equivalente a mi efecto sustitución. Como se dan cuenta, eso va a ser negativo, ¿no? Entonces, cuando aumenta el precio, mi demanda va a disminuir, ¿sí? Entonces voy a reemplazarlo por otro bien. Luego me voy al efecto ingreso. Entonces, tengo dos partes, ¿no? Primero voy a hallar esto. Entonces, demanda ordinaria deriva respecto al ingreso. Esa es mi demanda ordinaria de X. Entonces sería igual a, sería menos ingreso entre 2 por precio de X menos 2. Y a eso tengo que multiplicarle XD, ¿no? Y XD es simplemente ingreso entre 2B. El efecto ingreso sería menos ingreso al cuadrado entre 4 precio de X, precio X a la 3, ¿no? O así, si me equivoco, me avisa. Entonces, todo esto es el efecto sustitución, todo esto es el efecto ingreso. Entonces, si quiero hallar el efecto total o el efecto precio, simplemente agarro eso, ¿no? Todo esto. Menos menos sería más ingreso al cuadrado entre 4 precios. Entonces, eso sería los efectos. Evidentemente, cuando estemos en la calificada o en el examen, nos van a dar valores para los precios, para los ingresos. Entonces, por eso no se preocupen. Ahora esto simplemente es una expresión. ¿Preguntas, chicos? Acá me faltó uno. ¿Dónde está? Utilidad fija, ¿no? Ejercicio. Creo que
Vamos al ejercicio siguiente. Entonces, ejercicio número 2, que es una adaptación del ejercicio número 4.1 de Nicholson. Me dice, todos los días Gabriela come en la cafetería de la universidad, solo le gustan pasteles que es P y refrescos que es R. Su función de utilidad es la siguiente. P 0.75, R 0.25. Me dice, ¿cuáles son las funciones de demanda ordinaria de ambos bienes que maximizan la utilidad? Gabriela, entonces maximizamos todo esto. Sujeto a que sus ingresos van a ser igual a sus gastos. Precio de P por P más precio de R por R. Entonces, sabemos que la optimización se cumple en tasa marginal de sustitución igual a la relación de precios. Tasa marginal de sustitución de P, pero tasa marginal de sustitución es utilidad marginal de P entre utilidad marginal de R. Entonces, utilidad marginal de P sería 0.75 por precio 0.75 menos 1, 0.25 por R a la 0.25. Acá sería utilidad marginal de R, 0.25, P a la 0.25, R a la menos 0.75. Igual precio de P entre precio de R. Acá se va esto, que acá queda 3. Sería 3 veces R entre P es igual a precio de P entre precio de R. Puedo despejar una endógena, sería R igual a P por precio de P entre 3 veces precio de R. Eso lo reemplazo a la restricción presupuestaria y tendría ingreso igual a precio de P por P más precio de R por R, que es simplemente P por precio de P entre 3PR. Se va esto, se va esto. Puedo ahí factorizar, sería ingreso igual a precio de P por P, 1 más un tercio, ¿no? Entonces sería 4 tercios en realidad. 4 tercios. Despejo la endógena que es P, sería 3 cuartos por ingreso entre precio de P. Y esa voy a llamar mi demanda ordinaria de P. Eso puedo reemplazar acá. Y tendría R es igual a P, que es 3 entre 4 ingreso entre precio de P, por precio de P entre precio de R por un tercio. Se va esto, se va esto, se va esto, se va esto. R sería un tercio de ingreso entre precio de R. Y esa sería mi demanda ordinaria o marshalliana de R. A ver, ¿qué más? Parte B. Dice, considerando que los pasteles cuestan un sol cada uno y los refrescos 2.4, ¿cómo debes gastar 10 soles para llegar al óptimo? No, simplemente agarro estas demandas. Demanda de pasteles. Demanda de refrescos. Sacamos. Cantidad de pasteles óptima sería 3 entre 4. Ingresos son 10 soles. Entre precio de pasteles, que es 1. Entonces, pasteles sería igual a 30 entre 4, ¿no? Sería 30 entre 4, 15, 7.5, ¿no? Y en el caso de refrescos, sería un tercio por 10 entre 2.4. Sería 2.4, en realidad es 24 entre 10, sería 2 entre 5.
2 entre 5. Si no me equivoco, debería ser 1, ¿no? A ver, sería 2.4. No, sería 10, 2.4, ¿no? 2.4 el vaso. Sería entonces 10 entre 3 entre 2.4. Sería 1.38. Okay, esas serían las cantidades óptimas de consumo. ¿Qué más? A ver, chicos, un momento, estoy cargando mi tablet en un segundo. Acá su compañero está diciendo que me equivoqué, le voy a chequear. Ahorita vuelvo con la pantalla.
Ok, ahora sí volví. Seguimos, chicos. Entonces, acá su compañero me dijo que este era un cuarto. Gracias. Sí, tiene razón. Este es un cuarto. Que sería un cuarto. Por lo tanto, acá sería un cuarto. Entonces, acá sería 10, 2.5. Aproximadamente sería 1, ¿no? 1.0 tantos. Vamos de 1. Ok, eso sería la parte B. La parte C me dice lo siguiente. Si la universidad trata de disuadir el consumo de pasteles subiendo el precio a 4 soles, ¿cuál sería la nueva demanda que sucede con el bienestar de los consumidores? Entonces, agarro mis mismas demandas, simplemente que ahora voy a ponerle que esto es una lección P doble asterisco, R doble asterisco, 3 cuartos, ingreso sigue siendo 10, el precio de los pasteles subió a 4, sería entre 4, y el precio de los refrescos no cambió, ¿no? Sigue siendo 2.4. Entonces, la elección de pasteles va a ser 30 entre 16, que sería 1.87 más o menos. Y la elección de refrescos va a ser 10 entre 4 entre 2.4. No, igualito, 1.04. Entonces, ¿qué pasó? El aumento de precios en pasteles hizo que se reduzca la cantidad consumida de pasteles, pero no afectó en nada la cantidad consumida de refrescos. Entonces, veamos, ¿qué sucedería ahí con el bienestar de la persona? Sigue consumiendo la misma cantidad de refrescos, por ese lado no sucedió nada, pero ahora está consumiendo menos pasteles, por tanto podemos decir que su bienestar se está viendo reducido, ¿no? Entonces, la primera noción ahí es que tenemos el bienestar reducido porque aumentó el precio. La pregunta es, ¿cómo separo este efecto total? Porque acá hay un efecto, ¿no? Acá los pastelitos han variado en un sabio reducido, ¿no? Sería 1.875 menos 7.5. Había una reducción de 5,625, ¿no? Y acá ha habido una reducción en pasteles, perdón, en refrescos igual a 0. Entonces, esa variación en la cantidad de pasteles es como el efecto total, ¿no? El efecto total del cambio en los precios. El efecto total del cambio en precios en cada uno de los bienes. Pero la pregunta es, ¿cómo descompongo eso en efecto sustitución y efecto ingreso? O sea, eso vamos a ver en un rato, pero creo que en la D nos está pidiendo otra cosa todavía. A ver, veamos. En la D me dice, ¿cuánto tendría que aumentar el presupuesto diario que le dan sus padres para que su comida pueda obtener el mismo nivel de utilidad que en la parte A? Regresemos a la parte A. Estoy en la parte A y ya sé que su demanda, eso sería parte A, sí, ¿no? Sería 4, 1. Si ya tengo las utilidades acá, utilidad de P, utilidad que depende de P y R, puedo reemplazar acá, ¿no? P óptimo a la 0.25, R óptimo a la 0.25. Por ejemplo, en los precios iniciales será 7.5 y 1.04. 7.5
a la 0.75, 1.04 a la 0.25. El valor que me saldría acá sería la utilidad que tuve inicialmente, ¿no? Vamos a probar. 7.5, 0.75 por 1.04 elevado a la 0.25. Entonces, la utilidad que tenía inicialmente la persona era 4.5767 más o menos. Cuando cambiaron los precios, entonces P doble asterisco a la 0.75, R doble asterisco a la 0.25. Cambió, el consumo era 1.875, ¿no? A la 0.25 por 1.04 a la 0.25. Vamos a cambiar eso. Punto 875. Sería 1.618. Pues la utilidad inicialmente era 4.5767 útiles, ahora con el cambio de precios 1.618 útiles. Entonces, por tanto, ya acá verificamos sí claramente que la utilidad cambió, ¿no? Ahora la pregunta es, ok, el precio está reduciendo el bienestar de la persona, pero ¿qué podría hacer los papás de esta chica? Lo que podrían hacer es aumentarle el ingreso, ¿no? Aumentan el ingreso a la chica de modo de que no se vea perjudicada en su utilidad. La pregunta es, ¿cómo determinamos cuánto tiene que aumentarle de ingresos? Y hay dos formas. Una, que es la propuesta de Marshall, y otro que es la propuesta de Hicks. En la parte D me está pidiendo la que es de Marshall. Perdón. Entonces Marshall lo que me va a decir es que el conjunto factible no tiene que moverse, o que el área del conjunto factible tiene que ser el mismo. Entonces vamos a ver lo siguiente. Voy a graficar esto. Acá tengo pasteles, acá tengo refrescos. Mi restricción presupuestaria era inicialmente esta. Esta era mi restricción presupuestaria inicial. Con el aumento de precios, los pasteles se hicieron más caros, por lo tanto sucedió esto. Entonces, la restricción presupuestaria final. Y mi punto óptimo, si inicialmente tenía que juntar esto. Acá era como mi óptimo, ¿no? Este era mi óptimo inicial, de que decía P asterisco y R asterisco. Y luego, cuando cambiaron los precios, se movió esa curva hasta en ese punto había reducido mi consumo de P, pero mi consumo de R se había quedado sin cambios. Entonces, pasé del punto A al punto B. Lo que me dice nuestro amigo Marshall es que este área, que era el conjunto factible inicial, debe ser igual en la segunda expresión. Entonces, primero hallemos este área, no sé, solamente hallemos este área. Entonces, si yo recuerdo, esta restricción inicial se podría verificar así, ¿no? Ingreso es igual a precio de P por P más precio de R por R. Ingreso era, si no me recuerdo, 10. Precio de pasteles era 1. Precio de refrescos era 2.4, ¿no? Más 2.4 R. Entonces, si yo despejo, 4R es igual a 10 menos P. R es igual a 10 entre 2.4 menos entre 2.4 por P. Entonces, según esto, acá el intercepto es 10 entre 2.4. Tiene una pendiente de menos 1 entre 2.4. Y
esa curva o esa recta azul corta el eje horizontal, ¿dónde? Veamos, si R0, tendríamos que P debería ser 24 entre 2.4. Debería ser 10, si no me equivoco. Entonces voy a hallar el área de la recesión presupuestaria. Entonces ese área sería 10 por 10 entre 2.4 por 1/2. Sería el área. Y a 100 entre 4.8. Más o menos es 20.83. Entonces lo que me dice nuestro amigo Marshall es, ¿ok? Este área no debe variar a pesar del cambio del precio. Entonces, la nueva restricción es esta, ¿no? Esta roja. Yo puedo agarrar esa roja y moverla de tal forma, voy a ponerlo en verde, así. La roja con esa entrecortada azul tienen que ser paralelas, de modo de que cuando muevo esa recta, el área de esa nueva recta entrecortada tiene que también coincidir con 20.83. Entonces, acá sería un ingreso nuevo, ingreso prima, entre el precio, que es 2.4, y acá en el intercepto, que debería ser algo así como la relación de precios, debería ser, veamos, sería 10 igual a 4 veces a 4P más 2.4R. Entonces sería 2.4R es igual a 10 menos 4P. R es igual a 10 entre 2.4 menos 4 entre 2.4 entre P más. Entonces acá sería ingreso entre 2.4 y acá cortaría en ¿dónde? Vamos a ver. Esto sería 10 cuando R es igual a 0, sería 10 por 2.4. Entonces, ese área que es acá debe coincidir con 20.83. Entonces, esto que sería 2.4 por lo que está al otro lado, entre 2, debería salir 20.83. Ese ingreso, que sería el nuevo intercepto acá arriba, o que está conformando ese intercepto arriba, debería ser el valor que yo estoy buscando. ¿A cuánto tiene que aumentarle sus ingresos el padre para que la hija no cambie su utilidad? Esto que les he dicho ahorita, sé que parece complejo, a mí no me gusta hacerlo, pero es la forma en que el profesor está haciéndolo. Lo que yo prefiero es lo siguiente. Les voy a enseñar la forma que yo creo que es más sencilla. Quiero recuperar el gráfico acá. Esta es una forma que me parece complicada. Ahora les muestro cómo yo lo soluciono. Bien. Voy a copiar esto. Bien. Y esa es la forma de solución que es con Aries, que no me gusta mucho, pero se puede hacer.
Diego, una pregunta. Dime. Pero eso no se podría, bueno, se podría decir que eso es la variación equivalente. Ajá, sí, exactamente. Solamente que no le estamos poniendo nombre todavía. Pero sí, a eso se refiere. Todavía no le ponemos nombre porque todavía no estamos haciendo variación compensatoria en equivalente, pero sí, es lo mismo. Vamos a... ¿dónde está esto? Entonces, la equivalente sería la forma marshalliana y la compensada la Hicksiana. Ujú. Oh, gracias. ¿Dónde estoy? No me acuerdo. PD 4. Ya, acá está. Ya. Entonces, lo que yo hago es lo siguiente. Yo sé que mi utilidad inicial era esta, ¿no? Utilidad inicial, esta es mi utilidad final. Y según los cálculos que hemos hecho hace un rato, utilidad inicial era 4.5767. Entonces, ese sería 4.67. Y el otro era 57.67. 57.67. Y el otro era utilidad 1.61 más o menos. 1.61. Lo que yo hago es, agarro esta recta roja y la muevo paralelamente. Vamos a ver así. Esta recta está medio... Esta recta la muevo paralelamente hasta que choque con la recta inicial, ¿no? Donde está ahorita es la restricción posterior, la restricción final, que choca con la utilidad final. Lo que voy a hacer es moverla para que choque con la utilidad inicial, o la curva de diferencia inicial. Entonces, en ese punto va a ser el punto C. En ese punto C, que va a ser acá, por ejemplo, hay un conjunto P triple asterisco con R triple asterisco, y esos, la utilidad en ese punto, que es R triple asterisco y P triple asterisco, me dan la utilidad 4.5767. ¿Por qué? Porque ese punto C está sobre la curva de indiferencia inicial. Entonces, esto me ayuda un montón. Eso es la base. Entonces, esa base me va a ayudar porque yo sé que la utilidad tiene la siguiente forma, ¿no? La utilidad es, a ver, subamos. La utilidad es P triple asterisco a la 3 cuartos por R triple asterisco a la 1 cuarto. Y esto es 4.5767. Y yo sé que la demanda de P es la siguiente. ¿Dónde está la demanda de P? Esto es demanda de P, demanda de R. Acá pongo. Entonces, demanda de P es simplemente 3 cuartos por ingreso entre precio de P, allá, 3 cuartos, y R sería 1 cuarto por ingreso entre precio de R a la 1 cuarto, y eso debe ser 4.5767. Pero ahora la pregunta es, este ingreso y estos precios, ¿qué ingresos y precios son? ¿Los iniciales, los finales? Respecto al ingreso, el ingreso es el nuevo ingreso que le debería dar el padre a la hija para que no pierda la utilidad. Entonces, ese es el ingreso prima, pongámoslo. Y los precios van a ser los precios posteriores, ¿no? El precio posterior al final de pasteles será 4, ¿no? A ver. Sí. Entonces, este precio de pasteles va a ser 4, y este precio de R, de refrescos, que no cambió, sigue siendo 2.4. Y si nos damos cuenta, en esa nueva ocasión sería 3 cuartos por ingreso entre 4, todo eso a la 3 cuartos,
por 1 entre 4 por ingreso prima entre 2.4 a la 1/4 es igual a 4.5767. Y lo interesante es que en esta ecuación solamente hay una incógnita, que es el ingreso. Entonces, si despejan ahí el ingreso, les va a salir el nuevo ingreso que le debería dar el padre a la hija para que no pierda utilidad, a pesar de que cambió los precios. A ver. Preguntas, chicos. Y podemos hacer esto. 3/4, 1/4, 1/4. El ingreso entre 4 y 3 tercios. 4 tercios. 4.57. Y ahí despejamos, ¿no? Creo que va a salir aproximadamente 20, si no me recuerdo. Aproximadamente 20. Entonces, si era 20, inicialmente le daba 10, ahora le da 20. Entonces, le ha tenido que aumentar en 10 soles su propina para que, a pesar del cambio en precios, no se vea perjudicada su utilidad. Esta es la forma en la cual yo hago, pero sé que también se puede hacer, como les mostré hace un rato, con las ARI, que a mí me parece más complicado. Perdón, esto es de los Higgs, perdón, esto es Higgs. Esto es Higgs. Lo que hemos hecho ahorita es a la Higgs. Utilidad inicial. Sí, esto es de la Higgs, perdón. Entonces, este es el válido para Higgs. Preguntas, chicos. Ahí tenemos el de Marshall. Acá debe ser 20, en realidad 24. Vamos a sacar. Debe salir un poco más de 20. Debe ser 26, 27. Entonces, este que les decía que es a lo Higgs, veamos cómo sería a lo Marshall. Vamos a copiar esto. Vamos a borrar esta parte. Entonces, en el caso de Marshall, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a agarrar ya no la restricción presupuestaria de final, sino la inicial. Entonces, en el caso de la función, la restricción presupuestaria inicial, que es la azul, tendría esta. Tengo esta. Entonces, lo que me pregunto es, a precios iniciales, ¿cuánto debería tener para alcanzar la utilidad final? En este caso, agarraría esta, tendría que moverla hasta acá. A ver, vamos esta.
Gráficamente es un poquito complicado. A ver, un segundo. A ver, chicos, murió mi tablet. Entonces voy a mostrarles en la pantalla. En un segundo. Veamos dónde tengo esto. Como mi tablet ya está muerta, les voy a mostrar el solucionario para que sea más rápido. 125. Acá lo de Higgs, hasta lo que les dije. Hallamos la utilidad inicial. Luego esa utilidad final también la hallábamos. Y ahora decíamos que con los cambios que teníamos en los precios, tenía que llegar a una nueva utilidad. Entonces, ese ingreso era 28. Dije que era mayor a 20, ¿no? 28. Entonces, considerando que inicialmente le daba 10 soles, ahora para mantener su utilidad le da 28. 18 tuvo que aumentar. En el caso de Higgs, en el caso de Marshall, lo más intuitivo es simplemente el área. Quizás para no confundirse, pongan Marshall con áreas y Higgs con curvas. Sí, porque a mí me pasa que ambos los aprendí con curvas y se hace más complicado. No puede ser que mejor lo hagan ambos, uno con curvas y uno con áreas. Entonces en Marshall, si consideran que son áreas, tendrían que tener el área de la restricción presupuestaria o el conjunto factible, tiene que ser igual inicialmente. Y para que el área sea igual, no puedes cambiar los precios, ¿no? Porque los precios ya están fijos. Lo que puedes cambiar es solamente el ingreso. Por eso que acá solamente cambiamos el ingreso. Entonces, eso vamos a entrar en más detalle ya con compensación a lo equivalente y compensación a lo Higgs y a lo Marshall. Entonces después. Este ejercicio 3, creo que ya lo hemos tocado antes. Es una Cobb-Douglas simple. Así que ya hemos visto cómo se halla las demandas ordinarias de esto, ¿no? Simplemente tasa marginal de sustitución es igual a la relación de precios. Lo que en este ejercicio nos quieren adelantar o nos quieren introducir es el lema de Shepard. Entonces el lema de Shepard lo que me dice es lo siguiente. Yo puedo hallar mis demandas higsianas porque dependen de la utilidad, ¿no? Mis demandas higsianas derivando la función gasto mínimo respecto al precio. Entonces, mi objetivo inicial va a ser hallar la demanda, hallar el gasto mínimo. Entonces, ¿cómo hallo el gasto mínimo? Voy a plantear primero el problema de minimización de costos. Ya, minimizamos costos. ¿Qué es el costo? Simplemente vamos a ponerle E, que es igual a lo que se gasta precio, en este caso es X, precio 1 ¿por qué? Por Y1. Por Y1. Más precio de 2 por Y2. Sujeto a que queremos hallar una utilidad fija. Y esa utilidad fija va a tener la forma que nos han dado acá arriba.
Simplemente como se halla esto, tasa marginal de sustitución es igual a la relación de precios, precio 1 entre precio 2. Sabemos que la tasa marginal de sustitución es utilidad marginal del bien 1, de Y1, entre utilidad marginal de Y2. Una vez que hacemos eso, nos va a dar una condición de maximización. Esa condición de maximización la reemplazamos acá, en el sujeto A, en la utilidad igual a todo eso, y nos va a dar que la demanda hicksiana, no, que la demanda, ¿dónde está? Que la demanda hicksiana va a ser la siguiente. ¿Dónde estamos? Estas son las ordinarias, porque dependen de precios e ingresos. Y la hicksiana van a ser estas. ¿Dónde han puesto las hicksianas? No la pusieron. Okay. Pero una vez que tenemos las demandas hicksianas, que sería X, H y Y, X1H y Y2H, las reemplazamos simplemente acá. Entonces, sería precio de 1 por la demanda hicksiana de Y1, más precio de 2 por la demanda hicksiana de Y2, y nos va a quedar esto, que sería la función de gasto mínimo, que depende de precios y de la utilidad. Lo interesante es que el gasto mínimo no va a depender de las endógenas, solo va a depender de exógenas. Entonces, eso es interesante, porque yo puedo medir de frente cuánto el cambio del precio afecta a lo que tengo que gastar. Y cuánto, si yo quiero alcanzar una utilidad superior, cuánto debo gastar adicionalmente. Entonces, eso es lo bueno del gasto mínimo, que está en función de exógenas. ¿Qué más? Una vez allá eso de las demandas exógenas, pero de las demandas hicksianas y el gasto que sea en función de exógenas, puedo aplicar el lema de Shepard. Entonces, veamos lo siguiente. A ver. Y ahora sí, ya vuelve. Ya, entonces, haciendo lo que les dije hace un rato, sería minimizar el gasto, que era eso, precio de 1 por Y1 más precio de 2, Y2, sujeto a una utilidad que queremos alcanzar, donde dependería de esta forma. Entonces, tasa marginal de sustitución es igual a la relación de precios. Tasa marginal de sustitución es utilidad marginal de Y1 entre utilidad marginal de Y2. Sería utilidad marginal de Y1, sería simplemente alfa por A por Y1 alfa menos 1, Y2 1 menos alfa menos 1, sería menos alfa. Ya. No, perdón, sería menos 1, 1 menos alfa. ¿Qué más? Abajo sería utilidad marginal de Y, sería 1 menos alfa por A, Y1 a la alfa, Y2, 1 menos alfa menos 1 sería menos alfa, igual a precio 1 entre precio 2, se va al A, se va al A, me quedaría alfa entre 1 menos alfa por Y2 a la 1 entre Y1, precio 1, precio 2, sería Y2 igual a precio 1 entre precio 2 por
1 menos alfa entre alfa por Y1. Esa condición la puedo reemplazar acá. Y tendría utilidad es igual a Y1 al alfa, Y2, que sería todo esto P1 entre P2, 1 menos alfa entre alfa, Y1 a la 1 menos alfa. En esa expresión, lo bueno es que solamente hay una endógena, que es Y1. Entonces puedo despejar Y1. Veamos. Sería Y1 alfa P1, P2, 1 menos alfa entre alfa, 1 menos alfa, Y1, 1 menos alfa. Sería así, sería Y1 a P1, P2, 1 menos alfa, alfa, 1 menos alfa. Y1 es igual a utilidad entre A, que multiplica a precio de 2 entre precio de 1 por alfa entre 1 menos alfa, todo a la 1 menos alfa. Esa sería mi demanda higksiana de Y1. Esa demanda higksiana de Y1 la reemplazo acá. En lugar de Y1, copio todo eso. Y ahí despejando algunas cositas, ahí haría mi demanda de Y2. Mi demanda de Y2 sería de la siguiente forma. Voy a hacer U entre A, precio de 1, entre precio de 2 por 1 menos alfa, alfa, ¿qué más? P2 entre P1, 1 menos alfa, alfa 1 menos alfa, 1 menos alfa entre 1 menos alfa. Una vez que despejo eso, nos queda poco tiempo, eso sería mi demanda higksiana. Ustedes ya lo despejan esto o lo simplifican. Va a salir muy parecido a este. Ok, chicos, sorry por que se está apagando la tablet de vuelta. Está algo mal con mi batería. Ok, entonces ustedes despejan eso. Una vez que despejen ese Y1 higksiano, Y2 higksiano, lo reemplazan en el gasto, en la función de gasto, y esa función de gasto se va a convertir en la función de gasto mínimo. Esa función de gasto mínimo, si ustedes la derivan respecto al precio de 1, les va a salir de vuelta la demanda higksiana de 1. Si esa función de gasto mínimo la deriva respecto al precio de 2, les va a salir la demanda higksiana de Y2. Entonces, les puede servir para quizás comprobar si su solución está bien, pero también les va a servir en algunos casos donde no les van a dar las restricciones o la función de utilidad o de frente, sino ustedes van a tener que inferirla a partir de la función gasto. Otra cosa que es interesante es que como estos dos enfoques, maximización de utilidad y minimización del gasto, son en realidad dos caras del mismo problema del consumidor, va a haber una equivalencia. Es decir, vamos a compartir esto acá.
Mm, Es decir, va a haber una equivalencia de esta forma. ¿Dónde estás? La equivalencia va a ser la siguiente. En el problema de maximización, ustedes tenían una utilidad sujeto a un ingreso, ¿no? Y en el otro tenían minimizar el gasto, E, minúscula, sujeto a una utilidad fija. Luego que ustedes solucionaban este problema de maximización, ustedes llegaban a algo, que era la función de utilidad indirecta, que le hemos puesto V, ¿no? Y luego de solucionar el problema de minimización, ustedes llegaban a la función de gasto mínimo. Vamos a ponerle M. Pero como son problemas que en realidad están representando el mismo fenómeno, este ingreso, que está acá, va a ser equivalente a este gasto, que está acá abajo. Y esta función de utilidad indirecta va a ser equivalente a esta función de utilidad. La única diferencia es que van a estar en función de otras variables, ¿no? Este ingreso va a estar en función de los X, Y y precios. Esta función gasto va a estar en función simplemente de precios y utilidad. O sea, van a estar en función de cosas distintas, pero van a ser equivalentes. Igual, en este V y este V va a estar en función de precios e ingresos. Este U va a estar en función solamente de los Y's, no de los precios. Entonces, si bien es cierto, están siendo representadas por otras variables, van a ser equivalentes. Por tanto, si a ustedes les dan la función gasto, desde la función gasto, ustedes pueden inferir cuál fue la función ingreso del primero. Y como saben la función ingreso, que siempre va a ser la suma de gastos, pueden inferir la función de gasto de utilidad indirecta. Es decir, basta con que les den el E para que ustedes puedan hallar el V. O basta que les den el V para que ustedes puedan hallar el E. Entonces, eso es lo interesante. Como todo está conectado, no tienen que darle todo, a ustedes no les tienen que dar todas las variables o todas las ecuaciones. Les dan una y desde esa una pueden inferir todas las demás. ¿Hasta ahí preguntas, chicos? Disculpe, ¿nos va a pasar ese documento? Okay. Acá les piden lo mismo, hallar el problema de maximización. Luego les piden, esto va a quedar para ustedes. Evidentemente les vamos a dar luego la solución. Bueno, lo vamos a solucionar la siguiente en realidad. No les vamos a dar la solución. Pues la idea es la siguiente. Este ejercicio número 4 es muy idéntico al ejercicio 3, solamente que va a ser para comprobar algunas propiedades que están en las diapositivas. Por ejemplo, vamos a ver acá abajo. Ya. Y acá abajo ya llegamos a variación compensatoria y variación equivalente. Pero eso ya va a quedar para la siguiente. Por ahora no vamos a ver eso. Lo único que me está diciendo la variación compensatoria es, solamente antes de irnos. Esto es el gasto que yo debería realizar cuando los precios cambiaron. Ya, pongamos que 1 es la situación final.
0 es la situación inicial. Entonces sería el gasto que yo hice en la situación final con los precios finales para alcanzar la utilidad final. Por eso U1, P1, utilidad final, precio final. Y este sería el gasto que yo debería hacer con los precios finales si quiero alcanzar la utilidad inicial. Interesante, ¿no? Esto es el gasto que yo debo hacer si quiero alcanzar la utilidad inicial, pero con los precios finales. Esa sería la versión compensatoria. La versión equivalente es otra cosa. Me dice, yo tengo la utilidad final, pero me estoy preguntando, ¿cuál sería mi gasto si quiero alcanzar la utilidad final, pero a precios iniciales? Y acá me está diciendo que hay que restarle el gasto que yo hago a precios iniciales para alcanzar la utilidad inicial. En otras palabras, esto simplemente es el ingreso. El ingreso inicial, y 0. Y 0. ¿Por qué? Vamos a control Z. Está diciendo el gasto que yo hago a precios iniciales para hallar la utilidad inicial. Entonces, en otras palabras, esto es ingreso inicial. Esto es ingreso inicial. Vamos a marcarlo. Esta parte. Ya, ingreso inicial. Esta segunda parte es ingreso inicial. Y si yo me voy acá, si esto es el gasto en la situación final para hallar la utilidad final, esto sería mi gasto en la situación final. A eso se refiere. Simplemente es la diferencia de lo que yo necesitaría en una situación ficticia frente a lo que realmente estoy alcanzando. En ese caso, frente a lo que de verdad estoy gastando en la situación final, y en la ecuación equivalente respecto a lo que estoy gastando en la situación inicial. Vamos a ver más ejemplos de la siguiente. ¿Preguntas, chicos? Ok, chicos, por el momento nos quedamos ahí. Sorry por lo de la pizarra. Se me complicó. Entonces ya nos vemos en la siguiente, chicos. Cuídense. Igual, cualquier cosa me escriben. ¿Cuándo es la PC? ¿La siguiente o esta? ¿O es esta o en 2 semanas? Esta. Ya voy a consultar hoy día hasta dónde es la PC. Si entra esto de variación compensatoria, versión equivalente, voy a hacer un video para que lo puedan ver después. Si no entra, ya lo vemos la siguiente. Ok, chicos, voy a consultar eso. Cuídense.